Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 2:17. Antes de analizar gramaticalmente Mateo 2:17, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Suscríbese al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com, y ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La iglesia enfrenta uno de los males más peligrosos en la historia del cristianismo, y es la apatía a formarse, a conocer. Vivimos una era donde las personas prefieren la parte emocional que la parte racional. Hemos buscado la forma de erradicar el racionalismo y hemos creído que no es importante formarse en la iglesia cristiana, desequilibrando el plan de Dios en nuestras vidas, porque debe haber un equilibrio entre la parte cognitiva y la parte práctica. Yo debo conocer, porque la Biblia
así nos lo presenta. Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia tenía maestros porque era necesario formar a las personas. Jesucristo mismo formó a los apóstoles durante varios años. La formación teórica es importante para nosotros no ser engañados por los falsos profetas. En nuestros días pululan sectas, herejías, con doctrinas demoníacas que atentan contra la Sagrada Escritura. ¿Quiénes son engañados? Las personas que no tienen bases bíblicas, fundamentos para poder contestar, o sencillamente para poder discriminar o discernir cuando se trata de una doctrina que está contra la Sagrada Escritura. Este programa tiene 3 objetivos esbozados en 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta: ¿qué dice el texto?, la asume la parte exegética. ¿Qué dice el texto bíblico? El texto tal como lo tenemos desde los manuscritos más antiguos, lo que tenemos más antiguo del Nuevo Testamento, y la traducción literal del mismo sin mutilaciones de ninguna especie. Y obviamente sin manipulaciones. Un texto bíblico que se presenta con una traducción literal del mismo. Si tu ojo peca, sácatelo, así lo traducimos. Pero también tenemos la segunda pregunta: ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la interpretación del texto bíblico. ¿Cómo interpretamos ese texto bíblico? Y para la interpretación, para esa parte hermenéutica de interpretar el texto bíblico, acudimos al método teológico histórico gramatical, donde es necesario conocer el contexto histórico en que se gestan los diferentes textos bíblicos. A mayor conocimiento del contexto histórico, mayor conocimiento del texto bíblico. Si nosotros conocemos el contexto histórico, tanto político, económico, social, cultural, religioso, del tiempo en que el texto bíblico se gestó, mayor conocimiento tenemos del texto bíblico. Y esa cantidad de información la encontramos en las librerías. Las librerías están llenas de libros que nos hablan de introducción al Nuevo Testamento. Hay libros de hermenéutica bíblica, libros de comentarios bíblicos también de estos pasajes, similar a estos o mejores que estos o peores que este. Siempre vamos a encontrar de todo, pero hay que leer de todo y no casarse con uno solo, sino ir viendo de todo lo que consideramos sentido común como lo mejor. Pero es bueno leer. De esa manera nos preparamos para que los falsos profetas no nos engañen con interpretaciones que sabemos que están contra la Sagrada Escritura. Y la parte gramatical la cubrimos con el conocimiento del griego koiné. Hay cursos de gramática del griego koiné. Aquí tenemos cursos de gramática del griego koiné y también tenemos cursos de hermenéutica. Estamos buscando la forma para que todo mundo aprenda griego koiné y no diga que es difícil. Aquí este programa es un análisis gramatical de Mateo 2:17 y así queremos hacerlo con todo el Nuevo Testamento. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? La parte teológica. Una teología que no lleva a la práctica, que no lleva a identificar la Biblia con mi vida, es una teología que puede ser de cualquier clase menos bíblica. La teología bíblica, la teología evangélica del Evangelio de Cristo, es una teología que me lleva a vivir la Biblia, a vivir la palabra de Dios, a contextualizar la palabra de Dios en mi vida. De lo contrario, no será teología bíblica. Comencemos con 2:17. El texto 2:17 dice así: entonces fue completado lo siendo dicho por medio de Jeremías del profeta diciendo. Es decir, se cumple lo que dijo el profeta Jeremías y se está refiriendo a la interpretación
que se le da a un texto del Antiguo Testamento del libro de Jeremías, que lo vamos a ver en el 18. Por el momento fue completado, es una expresión que significa fue cumplido, pero eplirosi es que fue completado, se completó algo que faltaba de completar. Se completó, y literalmente, ¿verdad? Se completó. La Valera y la Jerusalén va a decir se cumplió, pero literalmente fue completado, lo siendo dicho por medio de Jeremías, del profeta diciendo. Y se habla del libro del profeta Jeremías, ¿verdad? Vamos ahora sí. Bueno, la Reina Valera dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo Jerusalén, entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Y muchos dicen, ¿dónde está la palabra oráculo en el Nuevo Testamento? Claro que sí está. Está de una manera tácita. Cuando dice to risen, ahorita lo vamos a explicar. Esto es un participio y esto es un artículo. Entre un artículo y el participio hay un sustantivo. Ese sustantivo es el remá, la palabra remá, que se traduce como palabra o puede traducirse como oráculo. Es muy simple, ¿verdad? Entonces sí aparece el texto bíblico de forma tácita, el oráculo. Bien, vámonos al interlineal un momentito y vamos a ir viendo esas pequeñas cositas. Dice tote, entonces, eplirosi, fue completado, ¿verdad? To risen, lo siendo dicho. Este lo siendo dicho, ¿verdad? Este eplirosi fue completado. Lo, to, ahí viene, ¿verdad? To, y viene siendo dicho. Viene esto, en el Nuevo Testamento viene to risen. Pero entre un artículo y su participio hay un sustantivo siempre. Entre el artículo y el participio hay un sustantivo. En este caso, tote risen, entre este artículo y este participio hay un sustantivo al cual hace referencia risen, que a veces viene posterior, a veces viene antes y a veces no viene como acá, que viene en forma tácita. Es decir, se sabe que es rema o rima, ¿verdad? Que es igual, digamos, la palabra siendo dicha, el oráculo siendo dicho, es lo mismo. No lo traducimos acá, pero se puede traducir y no hay ningún problema. Dice dia por medio de Jeremíu, de Jeremías, tu profito, del profeta Legontos, diciendo. Bien, es muy sencillo el texto. Los capítulos 1 y 2 de Mateo no son parte del documento Q, lo hemos explicado en los diferentes programas, dado que no es mencionado ni por Marcos ni por Lucas. Eso es lo que tenemos en este momento. No hay por qué suponer que son parte del documento Q. Sí fue asumido o absorbido totalmente por los evangelistas sinópticos. Se sabe que los capítulos 1 y 2 son relatos elaborados por un hagiógrafo desconocido, nadie sabe quién lo escribió. Mateo lo que hace es recoger pedazos en la iglesia, en el pueblo o en la iglesia, y armar el evangelio que posteriormente le vamos a llamar Mateo, pero que sabemos que no fue Mateo el que lo escribió. Según Lucas, habían muchos documentos que pululaban en el pueblo, y un hagiógrafo desconocido, que la gente va a decir que es Mateo, no sé por qué, ni la gente sabe por qué. Pueden haber hipótesis si quieren, pero se recopila en el Evangelio según Mateo, que es igual, similar a Lucas y Marcos. El Evangelio de Mateo es desconocido, no tiene autor, ¿verdad? No tiene autor en la iglesia primitiva, y en parte del siglo II, o al menos o fue conocido pero no gozaba de autoridad como la tenemos ahorita, que es palabra de Dios.
porque en aquel entonces lo que privaba era el discurso oral del Evangelio. El discurso oral seguramente de los apóstoles, de los testigos o de los discípulos de los apóstoles. Eso era lo que valía. Y no tanto el documento escrito. Ya el documento escrito, cuando comienzan a alejarse digamos así, del hecho de Jesús, y tal vez comienzan a pulular las sectas, se comienza a hacer necesario el Evangelio escrito. Las cartas de Pablo sí gozaron de gran autoridad. Hay evidencias de que los sinópticos no fueron escritos también para judíos. Lo tenemos en los textos hebreos que tienen que explicarse. Comencemos con el análisis gramatical. Tote es un adverbio entonces, ¿verdad? Tote es un adverbio entonces. Eplirosi es bueno buscarlo siempre en un diccionario, ¿verdad? En un diccionario para saber qué significa cada palabra. Cada palabra de la mejor manera. Eplirosi lo ve aquí. Y me dice el diccionario que es un verbo aoristo indicativo pasivo tercera singular. Es un verbo, categoría gramatical, verbo aoristo indicativo pasivo tercera singular. Pasivo lo ve aquí, tercera singular. Y el paradigma es pilirou, que se traduce como completar. Pilirou, que se traduce como completar. Me interesa la voz pasiva. Necesito traer el paradigma pasivo de pilirou. Aquí está el paradigma pasivo de pilirou, que lo vamos a traducir como completar. Y la forma eplirosi, esta forma que viene en el Nuevo Testamento, la voy a encontrar en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo indicativo tercera singular. Y lo conjugo en la voz activa primero antes de pasar la pasiva. Completar, yo completé, tú completaste, él completó. Entonces pasemos la forma pasiva, él fue completado. Entonces fue completado. Pasamos la página y viene to risen. Antes de ver risen, ahí aparece risen. Si yo busco risen en el diccionario, me va a decir que es un participio. Y to es el artículo. Entre un artículo y un participio hay siempre un sustantivo tácito. A veces no es tácito, a veces viene después, a veces viene antes. En este caso no lo veo. Lo siendo dicho, yo le pregunto al verbo qué es lo que se dice. Lo que se dice es una palabra. Una palabra, un oráculo, dice la Jerusalén. Entonces, ¿cómo se dice palabra en griego? Tiene que ser un sustantivo neutro, singular nominativo, porque así aparece risen, ahorita lo vamos a ver. Y un sustantivo neutro es rima o rema. Y entonces aquí tenemos rima, que lo vamos a poner. El artículo sí aparece, ¿verdad? To rima, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sé yo si es nominativo o acusativo el artículo? To rima. Porque aquí viene el participio, risen, lo siendo dicho. ¿Quién realiza la acción verbal? ¿O cuál es la acción verbal? ¿Cuál es ¿qué? El estado, o qué se dice, cuál es el protagonista del sujeto del risen, y es palabra, ¿qué es lo que se dice? La palabra. Entonces, como se dice la palabra es el sustantivo al cual hace referencia risen, y por lo tanto sería nominativo. Sería nominativo. Hace referencia a eso. Por eso sabemos que es nominativo. Los dos, ¿verdad? Y rema no lo voy a buscar en el diccionario, pero risen sí. To risen, ¿verdad? Sabemos que hace referencia a un sustantivo.
Risen sí, lo voy a buscar porque suponiendo que usted no sabe qué es. Yo ahí lo tengo ya buscado, pero usted tiene que buscarlo en el diccionario, ¿verdad? Risen. A ver, me salí. Risen. Y aquí está risen. Risen es un participio que puede ser aoristo, pasivo, neutro singular nominativo, o aoristo pasivo o acusativo. Viene de lego, que es decir. Entonces viene, es un participio, viene de lego, es aoristo pasivo, eso me interesa. Y vamos a ver aquí. Traigo el paradigma aoristo pasivo del ego, que se va a traducir siendo dicho, porque el ego es aquí lo traducimos como decir, y lo tenemos en masculino, femenino y neutro. To risen, buscamos to risen y lo encontramos aquí, y lo encontramos aquí. Entonces nos preguntamos igual, ¿qué significa si es nominativo o acusativo? Le preguntamos la acción verbal, ¿quién es el que la hace? To risen, lo siendo dicho. Lo siendo dicho, ¿qué es lo que se dice? Una palabra. Entonces ahí va rema, hace referencia a rema en neutro singular nominativo, que está en forma tácita, por eso es neutro singular nominativo, es esta, ¿no? Porque rema es neutro singular nominativo. Y ahí tenemos este y no este. Lo siendo dicho. Lo siendo dicho. Puede ser también la palabra siendo dicha, el oráculo siendo dicho, cualquiera de las dos puede ir ahí. Aparece dia, que es una preposición por medio de, y luego viene Jeremíu, que sabemos que es un nombre, no lo voy a buscar en el diccionario. Es un sustantivo masculino porque es un nombre de hombre, entonces tenemos que poner la estructura masculina para albergar el paradigma de Jeremías. Viene de Jeremías, este es el paradigma de Jeremías, y estas son las que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice que Jeremías, tengo que ver qué es Jeremías, termina en U. Entonces la que termina en U es esta, que es genitivo, caso genitivo, y entonces sería masculino singular genitivo, masculino singular genitivo. ¿Lo ves? De Jeremías, si tomamos todo, profeta Jeremías, por medio del profeta Jeremías se puede hacer, tomando todo esto por medio del profeta Jeremías, ¿verdad? Pero como vamos analizando palabra por palabra, ya después usted hace el ordenamiento como a usted le parezca. Y luego aparece tu profito, y tu profito es el artículo con su sustantivo, tu profito. Busco profito, ya usted debe saber qué significa. Aquí lo encuentro, le doy un clic y encuentro que es un sustantivo masculino singular genitivo. Es un sustantivo, categoría gramatical, masculino singular genitivo, y viene de profitis. Entonces es masculino singular genitivo. Pongo la estructura, es masculino, pongo la estructura masculina y en ella voy a albergar el paradigma de profitis, que se traduce como profeta, y que es un sustantivo masculino, y vamos a ver, entonces aquí viene, vamos a ubicar el caso, termina en U, aquí hay uno que termina en U,
significa que es genitivo, pero donde no hay duda es que el artículo que trae tú significa que efectivamente es masculino singular, es decir, es genitivo, masculino singular genitivo, por ende del profeta, ¿verdad? Del profeta, igual que de Jeremías, ¿verdad? Que era lo mismo, del profeta Jeremías. ¿Sí? Masculino singular genitivo del profeta, así se traduce. Y pasamos a legontos. Lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario, borro lo que hay. Legontos, aquí aparece, le doy un clic, me dice que es un participio, pero puede ser masculino singular genitivo, neutro singular genitivo. Ya lo vamos a ver. Entonces es un participio que viene de lego. Es un participio, viene de el paradigma lego. Es presente activo, dice ahí, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Presente activo acá y presente activo. Dije, no hay duda que es presente activo. Y tenemos que viene aquí, legontos, ¿lo ve? Pero también viene aquí. Entonces la pregunta es, ¿puede ser masculino o neutro? ¿Qué será, masculino o neutro? Bien, muy fácil. Dice que hay que ver, en los dos es singular genitivo, ¿verdad? Singular genitivo, en los dos. Pero hay que ver si es masculino o neutro. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es? Legontos, diciendo. ¿Quién es el que está diciendo? ¿Quién es el que está diciendo? Aquí es importante porque hay que ver quién es el que dice esto. Y el que dice esto, porque ¿quién realiza la acción verbal o participial? ¿Quién es el que está diciendo? Jeremías. Jeremías es el que dice, ¿no? Jeremías es un sustantivo masculino, por lo tanto tiene que ser masculino. Masculino singular genitivo, aquí lo ve. Diciendo. ¿Y por qué se pone masculino singular genitivo? ¿Por qué? Bueno, porque Jeremías está en masculino singular genitivo. Hace referencia a un sujeto. En este caso el sujeto no está tácito, sino que está de manera clara, explícita. Bueno, está clara, está en el texto. Es masculino singular genitivo. Entonces, por eso legontos es masculino singular genitivo. De esta manera llegamos al final del versículo 17. Mateo 2:17, esperando que haya sido de bendición para su vida. Los espero en el versículo 18, es decir, en Mateo 2:18. Dios me los bendiga ricamente.